¿Cómo va? Buenos días, querida iglesia, queridos hermanos. Me, me alegra mucho poder estar hoy acá, quizá en algo diferente, algo nuevo en lo personal, algo desafiante también, pero algo lindo y también como que me fueron preguntando en la semana cómo venía, cómo lo iba manejando, los nervios y todo. Y en ese sentido estaba quizás un poco tranquilo. Les hablaba a todos más que nada por ese cariño, como decía Marce, de sentirse en casa, de sentirse en familia, de sentir que somos un cuerpo, que quizás hace tantos años que ya los vengo conociendo, me vienen conociendo, entonces quizás en ese sentido eso emana tranquilidad y paz eh, y compañía en los desafíos que también el Señor nos va presentando en nuestro diario vivir, y creo que eso hace también que uno pueda sentirse acompañado no solamente en esto, sino en un montón de desafíos personales, y no solamente lo digo yo, sino creo que cada uno lo puede llegar a sentir así. Así que bueno, para empezar con el mensaje de esta mañana, poner un poco en contexto eh, lo que venimos manejando, lo que venimos hablando en la iglesia. Venimos tratando distintos personajes de la Biblia que quizás no son tan conocidos, que quizás muchas veces no se hablan, pero no dejan de ser importantes en la vida o en la historia de nuestra fe. Eh, Tanto para el pueblo judío como para nosotros hoy día podemos ver reflejado esas acciones, esas actitudes que muchos de los personajes de la Biblia tuvieron y que muchas veces quizá pasan desapercibidos o muchas veces no se lo mencionan eh, la misma cantidad de veces que a otros. Así que bueno, en esta mañana vamos a estar hablando de una mujer de la fe que se llama Jocabed. Yo supongo que algunos cuando digo este nombre deben saber quién es y otras quizás no tanto. Es la mamá de Moisés. La Biblia la menciona ciertas veces en la Biblia, pero también como que en la historia cuando leemos Moisés, que ahora lo vamos a estar leyendo, como que muchas veces quizás pasa desapercibida la actitud de ella o el protagonismo que tuvo ella eh, en en su historia. Para ponernos más en contexto a nivel histórico, los invito en que en una primera instancia puedan estar abriendo sus Biblias, puedan estar abriendo la aplicación o inclusive también puedan estar leyéndolo acá. La lectura que se encuentra en Éxodo 1 del 8 al 13. Éxodo 1 del 8 al 13. Esta primera distancia, este primer contexto, es a nivel social, histórico, de lo que quizás estaba viviendo el pueblo judío, el pueblo de Israel, metido en una sociedad egipcia, para que ustedes se den cuenta. Bueno, dice así, Éxodo 1 del 8 al 13. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. En primera instancia menciona a un José que ya se estaban olvidando un poco de él,
no se menciona tanto al pueblo judío que se lo olvidaba, pero sí al pueblo egipcio. Como que la historia de los egipcios dejaba de tener en cuenta, o por lo menos este nuevo rey, que en realidad era el faraón en ese entonces, desconoció su historia, por así decirlo. Esa historia que unió a dos pueblos en su momento, que alimentó a dos pueblos, de cómo Dios obró a través de la vida de José. ¿Y eso qué hizo? Quizás muchas veces uno se pone a plantear de por qué sucedió esto. Eh, Quizás el egoísmo que muchas veces caracteriza al hombre en sí, o el temor, hizo que el pueblo egipcio, acerca del pueblo de Israel, que veía que crecía en cantidad, se le podía llegar a venir en su contra. Entonces muchas veces nos ponemos y nos planteamos cómo puede ser esto posible, o sea, cómo puede ser que algo que en su momento estaba unido o algo que trabajó en conjunto o fue para ambos pueblos, ahora podría traerse a controversia y podría generar una pelea. Y uno se lo pone a pensar que, o sea, el pueblo egipcio no estaba pensando mal, pero estaba pensando de forma egoísta. O sea, se estaban cuidando ellos mismos y en su parte dejaban de lado o generaban cargas o inclusive los maltrataban al pueblo de Israel. Por lo que podemos ver que no había paz para ninguno de los dos pueblos. Uno que se sentía quizás con temor, como bien mencionábamos esta mañana, eh, un temor que quizás todavía no era real, pero era precavido. Entonces, y el otro que sentía no solamente el temor, sino la mano dura de otro pueblo que quizás era más fuerte y tenía el poder en su momento. Y ahora sí, viendo todo este contexto social, tanto del pueblo egipcio como del pueblo hebreo, los invito a que podamos tener una segunda lectura que también se encuentra en Éxodo, y es acerca, en el capítulo 2, los versículos que van del 1 al 10. Ahora lo que vamos a ver es un contexto histórico, pero de la familia y ya metido en la familia de Moisés, en lo que va a ser también Jocabed y en cómo Dios actuó en su familia, por así decirlo. No sé si lo tienen, pero bueno, Éxodo 2, del 1 al 10, dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó. O sea, básicamente cerró las junturas. Eso es lo que significa calefatear. Con asfalto y con brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. O sea, básicamente agarró la canasta y la puso entre los pastizales, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. O sea, la hermana de Moisés, Miriam. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo al faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la mujer, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Ese es el significado de Moisés. Algo que no dije y que quizá me olvidé antes es que estaban matando a los niños hebreos. En este caso, a los bebés varones recién nacidos. Moisés era un bebé recién nacido, que primera imagen podemos ver que lo iban a querer agarrar, que lo iban a querer atrapar, que lo iban a querer matar. En este contexto,
una madre, básicamente Jocabed, ¿qué va a querer hacer? Cuidarlo. Por eso podemos ver un montón de similitudes o comparaciones que podemos hacer con nuestra realidad. Quizás no nos están casando o no nos vienen a nuestra casa y nos sacan a los bebés hoy día. Pero sí podemos ver, como bien mencionaba también Marce esta mañana, como bien venimos mencionando muchas veces, o como quizás vemos en nuestra realidad hoy día, el temor que tenemos de salir de nuestra casa. El temor que tenemos de que quizás no entren a nuestra casa muchas veces, por la inseguridad que manejamos. Pero aún así, Dios nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Y también podemos quizás ponernos a plantear en qué condiciones o cómo estaba parado el pueblo de Israel en ese momento. La Biblia no menciona si el pueblo de Israel en ese entonces buscaba desesperadamente por Dios, pero igual así Dios estaba actuando por detrás, muchas veces sin quizás el pueblo de Dios lo busque o esté pidiendo. Dios ya estaba empezando a mostrar su mano de cómo iba a empezar a través de la vida de Moisés y de su familia, traer salvación, traer esa esperanza de vida, ese socorro de salir del poder de los egipcios. ¿Cómo podemos ver esto? Después, si seguimos leyendo, y no los voy a hacer leer, pero en Números, tanto en Números como en Éxodo, se menciona muchas veces el tema del linaje de Dios. Lo podemos ver hasta inclusive en la vida de Jesús, cómo de linaje en linaje o cómo de generación en generación Dios fue actuando y cómo Dios maneja o trabajó en la vida del pueblo judío a través de una genealogía. La Biblia menciona que a través del pueblo de Leví, o mejor dicho, de la tribu de Leví, había un hombre que se llamaba Coad y dice, y Coad engendró, o sea, tuvo por hijo a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta Dios, luz de Amram, Aarón, Moisés y Miriam. Podemos ver cómo Dios no deja las cosas al azar, cómo Dios trabaja en nuestras vidas, trabaja a lo largo del tiempo con un propósito. En este caso, a través de la genealogía humana y a través del pueblo de Dios, en este caso de la tribu de Leví, en un contexto, como ya les mencioné, muy difícil, que quizás era duro para el pueblo de Israel. Y ahora sí, ya vamos a empezar a hablar, o les voy a empezar a contar un poco acerca de quién fue Jocabed. El nombre de Jocabed significa Jehová es glorioso. Hoy empezamos el culto leyendo un texto en Salmos que decía, Dios es grande, Dios es grande, Dios es glorioso. Vemos cómo no nos pusimos de acuerdo con Marce, pero lo mismo que contábamos la otra vez, o mismo mencionó Dimas, cómo Dios obra de maneras únicas, cómo Dios va combinando, cómo Dios va juntando cosas que por más que uno no las planifique, vemos el obrar de Dios y vemos cómo Dios responde a un montón de cosas. Por eso, en esta primera instancia, cuando se menciona el nombre Jocabed, es importante ver que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios grandioso, un Dios, como en este caso, glorioso, que tenemos que entregar toda nuestra vida, todo lo que somos. Y bueno, en este contexto, como recién podíamos leer, básicamente en la historia de Moisés, lo primero que me puse a plantear es la fortaleza de la mujer. De la mujer en este caso Jocabed, pero la mujer en general en ese contexto histórico, donde primero quizás se dejaba de lado, donde primero quizás se quedaba en la casa mientras el hombre estaba siendo esclavo del pueblo egipcio, de Egipto, pero la mujer tenía un lugar importante en la casa, era la que quizás tenía que responder rápido porque el varón no estaba, entonces tenía que tomar la decisión de cómo cuidar su casa, de cómo administrarla, por así decirlo. Entonces vemos una Jocabed que tuvo que tener una fortaleza integral, una dureza quizás, porque tuvo que tener respuesta
en un momento difícil y tenía que responder de manera rápida. Aún así, podemos ver que esas decisiones que habrá tenido que tomar no son fáciles. Hoy día quizás nosotros tampoco tenemos que tomar decisiones fáciles o inclusive hasta tenemos que a veces tomar decisiones rápidas. Pero igual así, Dios trabajó en la vida de Jocabed. Dios trabajó y trabaja en nuestras vidas de forma única y como podemos ver también a través de los propósitos. O sea, todas las decisiones que ella tuvo que tomar eran bajo un propósito. Ella quizás no veía el futuro de quién iba a ser su hijo que estaba cuidando. Ella quizás no veía todo lo que iba a hacer Moisés o no conocía todo lo que Dios iba a poder hacer a través de su hijo, el que cuidó, pero también, como podemos ver, el que en un momento tuvo que entregar. Por eso, cuando vemos la vida de esta familia, vemos que tuvo que creer en Dios seguramente, tuvo que creer en las circunstancias que venían para adelante y confiar. Cuando vemos la vida de esta mujer, una mujer que, como mencionas muchas veces, Proverbios, una mujer virtuosa. Y ahora sí, a través de esto, los invito a que podamos abrir por última vez la Biblia en Proverbios 31-25. Proverbio 31-25 dice: se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Habla de la mujer virtuosa en general, este proverbio, pero yo lo apunto a la fortaleza, a la fe, a la esperanza, a la confianza en el porvenir de lo que iba a hacer Dios o de la mano que se iba a mover por parte de Dios, primero para la vida de Moisés, pero también a través de la vida de Jocabed. Por eso, en una primera instancia, ella se tuvo que esforzar. Esa, por más que era una mujer virtuosa, ella tuvo que dar ese primer paso de fe, ella tuvo que ponerse en acción. No es que solamente vivió y se quedó cómoda o se quedó en un lugar de decir, bueno, estamos viviendo esto, no me queda otra que esperar a que vengan a raptar o a matar a mi hijo. No, ella todo lo contrario, en ese temor, en un tiempo difícil, como bien mencioné, ella tuvo que actuar, ella tuvo que empezar a esforzarse y hacer cosas, como bien mencionábamos y leíamos en la historia. Eh, Tuvo que preparar una canasta, tuvo que trabajar con sus manos. Algo de lo que charlábamos es que quizás la manualidad o el arte o la capacidad que Dios obró o le mostró o el don que ella tenía a través de trabajar con las manos. O sea, yo no creo que si me mandan a mí a hacer una canasta y después poner un nene hoy día en el río, vaya a flotar. Es como que para mí se hunde acá al 1,5 metros. La capacidad que Dios le dio de estar con ella en el momento difícil, pero también de poder actuar y ser manipulable o de poder trabajar a través de sus manos en el arte y hacer que ese bebé pueda llegar a buen puerto. Aún así, a pesar de todo su esfuerzo, yo me pongo a preguntar lo difícil que debe ser para ella o lo que debe haber sido haber entregado a su hijo. Inclusive las preguntas que se habrá hecho ella en el momento de entregarlo. O antes inclusive, porque o sea, nadie le aseguraba a través de toda la planificación que habrá tenido, desde hacer la embarcación, poner a su hijo ahí, llevarlo al río, depositarlo ahí y que después seguramente habrá planificado también que la hija del faraón vaya ahí y se bañe. Quizás era algo cotidiano, pero nadie le aseguraba eso, aún haciendo todo eso, que venga la hija del faraón y también no lo maten igual a Moisés. Entonces, vemos también en ese detalle cómo Dios puso su mano de protección, cómo Dios actuó también en ese momento. Más allá
de las dificultades, más allá de las incertidumbres, Dios la acompañó y la sostuvo. Siguiendo un poco más, no estamos solos. Dimas hablaba la semana pasada de que somos iglesia, que somos un cuerpo también. Cuando tenemos un propósito, cuando trabajamos para el Señor, cuando Él nos desafía, no estamos solos, sino que estamos acompañados. En este caso podemos ver que había un compromiso de la familia de Moisés. Tampoco actuó sola Jocabed, sino que a través de la vida de su hija, Dios también se mostró. Dice que Miriam acompañaba o veía desde lejos cómo estaba Moisés depositado en el río. Muchas veces uno ve la película y cree que Moisés atravesó todo un río de lado a lado por medio de cocodrilos, bla, 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 bla. No, estaba depositado en la orilla del río. Pero aún así, no es que lo dejaron a la deriva. No es que lo dejaron ahí y se fueron. Lo seguían vigilando, lo seguían cuidando. Miriam lo seguía haciendo, o sea, Jocabed derivó parte de su trabajo también, que creo que es algo importante, también saber derivar un poco de las tareas a los demás, no creernos que tenemos que hacer todo nosotros muchas veces, sino poder ayudarnos los unos a los otros, confiar también los unos en los otros, que eso es también ser iglesia. Y en ese momento, la cuota de Miriam, de introvertida también, de poder meterse en la charla de la hija del faraón. Yo me imagino que estaba la hija del faraón, agarró a Moisés o vieron a Moisés y ella, viendo toda esa situación de lejos, se metió en la conversación y le sugirió básicamente que una mujer hebrea también podría cuidar el crecimiento o guiar el crecimiento de este nene que recién habían encontrado. Nada puesto a la deriva, nada bajo la autoridad de Dios, bajo la mano de Dios, tomó un curso, por así decirlo, de incertidumbre. Para mí, todo tenía un propósito, todo iba guiado por nuestro Dios. Si ustedes ven la historia, parece una película, pero confiando en Dios, creyendo en este Dios sobrenatural, podemos ver que todo tiene un propósito, que todo sigue un paso a paso. En ese caso, para mí, Jocabed, cuando lo entregó, en esa incertidumbre quizás no iba a ver a Moisés nunca más. Y aún así Dios obró, le dio ese mimo, le dio esa frutillita de postre de decirle, mirá, vos entregaste a tu hijo, lo estás cuidando y aún así yo te lo devuelvo para que en su crecimiento, para que en su etapa de crecimiento también esté con vos. Más allá de que la Biblia no habla, quizás de que haya aprendido la historia judía o, por así decirlo, un montón de conceptos de Dios, el tema de ya estar arraigado con su familia hebrea debe haber sido muy importante para Moisés. Y uno que conoce ya la historia completa, que ya conoce el final, que ya conoce la lucha que tuvo Moisés contra un egipcio, seguramente esa infancia que pasó con su familia, que pasó con Jocabed, hizo que tomase o que formase su identidad para con el pueblo hebreo. Como podemos leer en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Seguramente Jocabed, seguramente Miriam influenciaron en la vida de Moisés. Seguramente le contaron historias acerca del pueblo hebreo. Seguramente habrá tenido algún contacto con la historia de cómo Dios obró siempre en su genealogía y en este pueblo. Por eso podemos ver, y por eso vuelvo a recalcar, que es un Dios de propósitos el que tenemos, un Dios que no nos deja a la deriva, un Dios que por más que haya situaciones difíciles, es un Dios que siempre se hace presente. Y un Dios que también nos desafía
a ser el reflejo de Él, a poder llegar en esa situación, como en este caso, en el crecimiento de un niño, como fue para Jocabed, el crecimiento de un hijo que después iba a terminar siendo parte de la liberación del pueblo. No sé cuáles serán nuestros desafíos personales, no sé cuáles serán cada uno de los propósitos que tienen ustedes como tengo yo, pero aún así Dios nos manda a ser el reflejo de Él, no solamente a través de la palabra, no solamente a través de poder contarle a alguien quién es Dios, sino muchas veces fuera de la iglesia, todo el mundo nos ve por quién somos a través de nuestros gestos, a través de la forma que nos manejamos, a través de la forma que hablamos, a través de las cosas que decimos, que no decimos y cómo somos. Por eso, de la misma forma que fue Jocabed y que fue desafiada esta mujer, también somos desafiados nosotros a ser reflejo de Dios en la iglesia, pero también fuera de ella. Básicamente, un poco para ir cerrando, quiero volver a remarcar la vida de victoria que tuvo Jocabed. Esta vida de conquistas inesperadas quizás para ella, pero que Dios afirmó su paso y su caminar. Quizás ella no esperaba salvar a su hijo de la forma que lo hizo, pero lo logró. Lo logró y bienvenido y gloria a Dios todo lo que vino después. No solamente eso, sino como mencioné antes, la gracia de Dios, el amor de Dios que muchas veces no esperamos, que nos sobrepasa, generó que pueda acompañar su crecimiento. Muchas veces ponemos nuestra mirada en algo y Dios eleva la vara, eleva el regalo, eleva su gracia por encima de nosotros y nos regala cosas únicas. Así que cuando tengamos las ganas de proyectar algo, cuando tengamos los sueños para proyectar algo en nuestros desafíos personales, en los ministerios, en nuestros trabajos, en la facultad, Dios siempre va a hacer las cosas más grandes. Dios siempre nos va a devolver un amor doble. Y por último, esto sí ya es un desafío que quizás es para nosotros, es si Jocabed pudo alcanzar todo esto, nosotros también podemos. O sea, quizás muchas veces creemos que las historias son y quedaron en la Biblia, pero no. Gabriel la otra vez comentaba y hablaba del tema de la palabra, cómo la palabra nos desafía muchas veces. La palabra no solamente está en la Biblia y es una historia. Cuanto más tiempo pasamos con ella, cuanto más tiempo pasamos con Dios, se hace más carne en nuestras vidas y todos esos desafíos, todas esas victorias también se pueden ver reflejadas en nuestras vidas si le damos lugar. Por eso, como última conclusión, Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Dios se quiere seguir moviendo. La pregunta es si nosotros le estamos dando ese lugar. Dios nos quiere desafiar a mucho más. Dios ya no está desafiando. Algo pequeño, algo chiquito, algo mediano, no sé. Pero si Dios hoy nos puso acá, es para escuchar y decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo está mi relación hoy día? ¿Qué tanto tiempo le dedico a Él? ¿Qué tanto tiempo escucho a los demás? ¿Qué tanto tiempo estoy invirtiendo en mis propósitos, en mis anhelos? ¿Qué tanto lugar le doy a Dios en todo eso? Bueno, si le doy poquito, es un poquito más. Si le doy un poco más, es un poco y un poco. Y así se trata. Dios quiere completar nuestras vidas. Dios quiere todo de nosotros. Empecemos por lo fundamental. Empecemos por abrirle nuestro corazón. Y cuanto más tiempo pasemos con Él, más vamos a ver su gloria, más vamos a ver sus detalles que quizás muchas veces son imperceptibles, pero que son hermosos. Y en eso también estamos siendo llamados a obedecerlo, a servirlo, a vivir esos desafíos personales en fe, como vivió
Jocabed, a caminar en fe, a caminar en que lo que va a venir es grandioso y de la mano de Dios va a ser un regalo aún más hermoso. Por eso, como la vida de Jocabed mostró fortaleza, la única fortaleza que podemos encontrar en nuestra vida es afirmarnos en Dios. Así que los invito, hermanos, a que fortalecidos, a que afirmados en la roca que es Cristo, como Jocabed, ese Dios glorioso, nosotros podamos vivir ese Dios glorioso cada uno de nuestros días. Los invito a orar. Querido Dios, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos porque podemos estar acá una vez más con corazones dispuestos, con corazones entregados a vos. Gracias por la vida de inmensas personas que vivieron en la fe, que están escritas en tu palabra y que nos desafían a caminar un poco más, a ir un poco más adelante. Gracias por la vida de Jocabed, gracias por su entereza, por su fortaleza, por su fe. Gracias por cada propósito que tenés para con nuestras vidas. Gracias porque no nos dejás solos, sino al contrario. Siempre nos regalás la frutillita de postre. Siempre tu gracia está por encima nuestro. Siempre nos doblega y nos das más de lo que muchas veces merecemos. Que podamos con nuestras vidas darte toda gloria. Que podamos hacer tu nombre grande en nuestras vidas. Que podamos entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos. Te amamos y te damos inmensamente gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.